Soc acadèmic i pertanc a l'Associació INDAGE, que es la Asociación Española de Investigadores de Graffiti y Arte Urbano. Somos una asociación bastante heterogénea, de algunos escritores de graffiti, otros que tan solo son investigadores, académicos y académicas de diferentes estilos. Hay calígrafas, hay personas que son especializadas en restauración incluso, pero todas comparten la filosofía, llaman el graffiti y el arte urbano. Y bueno, yo empecé mi ámbito académico especialmente con mi tesis doctoral, que se llama 25 años de graffiti en Valencia, que la podéis consultar gratis. Y bueno, en ella ya hablaba de bastante graffiti old school. Hoy hablaremos, y podemos hablar largo y tendido un poco sobre este concepto. Aquí abajo Tacho tiene fotos de Poseidón que se nos escapan un poco de ese periodo, pero cuando Tacho me propuso hacer este libro y me trajo todas sus fotos, que eran unas fotos rarísimas, la gran mayoría eran rarísimas, porque habían grandes maestros, pero no habían tantos grandes maestros, pero eran unas fotos con una magia tan acojonante que realmente era una pena no poder participar de este proyecto, ¿no? Entonces estuvimos viendo la manera de poderlo encauzar. Lo digo lo de old school porque luego podremos hablar más en profundidad sobre eso, pero sí, el old school es uno de los denominadores comunes de este libro, teniendo en cuenta que lo que era old school en el año 94 en Valladolid, evidentemente en Barcelona ya no tenía sentido que se le llamara old school, ¿no? Entendiendo un poco ese desfase temporal, nosotros hemos hecho una amalgama que nos llevaría desde piezas plenamente old school a piezas de la media escuela en alguna ciudad y piezas que prácticamente serían súper novatas en sitios como Soria, como Segovia. Esa es la super magia de este libro, ¿no? Que documentamos escenas que jamás o apenas han sido documentadas, ¿no? Y la magia de Tacho es que Tacho pasó por esos enclaves en sitios que nadie había querido ni siquiera ni pensar de documentar, ¿no? Bueno, él nos hace ahora una introducción y explica mejor y luego podemos hablar con más profundidad. Gracias, Jaume. Bueno, yo soy Tacho Martínez, aficionado a la fotografía desde hace ya bastantes años. Comencé, bueno, en principio, buena tarde a tots i totes, i us agraeixo la vostra presència en aquest acte i vull expressar que davant la dificultat d'expressar-me en la llengua catalana faré la presentació en castellà. Estic molt emocionat de comptar amb un públic tan comprometet amb aquest tipus de forma cultural, el que té de minoritària i contracultural de los patrons establerts. Abans de començar, tinc una pregunta per a tots i totes. Quants de vosaltres heu acudit a l'acte convençuts de millorar la vostra opinió del graffiti? Al final ho comentem. Bueno, en principio voy a hacer lo dividiré en 3 apartados. ¿Quién soy yo? ¿Cómo fue la gestación del proyecto? Componentes iniciales con las personas que coincidí y compartí, y después el enfoque y legado del libro. En la primera parte, imagino que algunos de vosotros y vosotras habéis leído la pequeña biografía que hay colgada en las actividades culturales de la web del Ayuntamiento. Solo añadir que el arte en general forma parte de mi vida desde los 17 y 18 años. Empecé con una cámara fotográfica medio formato, de aquellas que no tenían un objetivo más que un objetivo fijo, no
no tenían exposímetro ni medidor de velocidades. Bueno, y ahí empecé haciendo prácticas y así pues comencé a fotografiar lo que tenía más cerca, en un pueblo, la gente, los paisajes. Después ya me fui decantando un poco más por la fotografía creativa y artística. La primera etapa la dediqué a observar a la gente y posteriormente esto me llevó, pues, bueno, por razones de mi trabajo me movía de ciudades en ciudades y esto me llevó pues a conocer lo que en principio para mí era desconocido y eran esas pintadas que no sabría, en principio no sabía cómo definirlas, que se alejaban un poco de lo que era los típicos eslóganes políticos, sindicales o sociales, y ahí empezó pues un poco a formar parte de mi manera de ver esas figuras o esos trazos de letras de una manera distinta, y creí que ahí había pues un filón, ¿no?, para decir, oye, esto merece la pena fotografiarlo, y ahí empezó pues a, claro, lógicamente, decir, abarcar el conjunto de lo que significó el trabajo, 3 años viajando y recorriendo ciudades que muchas veces no sabía, claro, llegabas de nuevo a una ciudad y por dónde empezar. Casi siempre la dinámica era pues hacerme con un plano de la ciudad y a partir de ahí, cuando llegaba a la ciudad, normalmente viajaba en tren, pues observaba. Explícanos lo del tren un poco mejor. ¿Por qué viajabas en tren? Bueno, lo del tren era una forma para mí, claro, mucho más económica porque trabajaba en Renfe y entonces era la manera de desplazarme, bueno, pues sin un coste económico, porque claro, todo ello hubiera supuesto demasiado desembolso para un trabajo que no tenía una finalidad ni para agencia, ni para periódico, ni cosa alguna, ¿no? Era un trabajo que yo hacía, pues bueno, pues de una manera altruista y creyendo que un día ese trabajo serviría para hacer algo con él, ¿no? La gente sí que me preguntaba, ¿y tú para quién trabajas? Y yo le repetía y le decía, yo no trabajo para nadie, no hago... es que me gustaría saberlo porque has fotografiado mi graffiti, a ver si va a salir en algún medio de comunicación. Y yo, bueno, pues les decía eso, no, en principio no sé lo que saldrá de este trabajo, yo ahora lo hago, y bueno, después de 27, 28 años, pues al final el fruto de aquel trabajo es este libro, ¿no? ¿Y los trazados? Los trazados los hacía conforme al tiempo que disponía. Si disponía de un fin de semana... ¿Pues salía siempre de Zamora o no? Sí, bueno, yo tenía que tomar el tren en Benavente, vivía en Benavente, y me desplazaba a Zamora a coger el tren, y desde allí pues ya me movía a, bueno, pues donde tuviera que enlazar, en Medina del Campo, en Madrid, si iba al sur, en León o en Miranda, si iba aquí al este, dependiendo, ¿no? Y para ello pues me guiaba con un mapa del ferrocarril sacado de la guía de Interrail del año 93, y bueno, pues yo seguía mis trazados, ya digo, un poco conforme al tiempo del que disponía. Si eran vacaciones, pues podía ir más lejos, si era fin de semana, más cerca, y otras veces pues tomaba el coche. ¿Siempre planificado o...? Sí, estaba un poquito organizado, porque si no, pues al final sería un poco caótico no saber si esta ciudad la ha hecho, si había tal, ¿no? Entonces estaba marcado un poco, en principio,
comencé por aquí, por Cataluña. Las primeras ciudades que hice fueron Lleida y Barcelona, y la casualidad es que empecé aquí en Cataluña y finalicé en Cataluña, porque la última ciudad que hice fue Girona. En medio, pues ahí estuve con periodos de impasse por razones personales o de agenda de trabajo, donde me tomaba mis descansos también, no fueron 3 años viajando constantemente en descansos y vacaciones. Entonces, un poco respondiendo a las preguntas de aquí del colega Jaume, yo este proyecto lo consideré desde el principio un proyecto ambicioso por la envergadura de la documentación y los archivos que había que reunir, claro. Cronológicamente lo inicié en el 92 con algunas imágenes encontradas en Benavente, que era donde vivía, y en la ciudad de Salamanca, que viajaba por asuntos de familia. Y al principio yo esas pintadas no las sabría denominar, porque yo no conocía lo que era el graffiti o como tal, ¿no? Sabía que me gustaban, que tenían algo distinto, y las denominé pintadas originales, que eran pues pintadas al margen de lo que dicho eslóganes políticos o pintadas reivindicativas. En el año 93 fue cuando en serio ya comencé este proyecto, planificando un poco con los materiales que tenía que contar y los gastos que ello supondría. Hice un breve esquema de trabajo y ahí empecé a viajar, como ya he dicho, primer viaje, Lleida y Barcelona. La pregunta de que algunos os haréis, ¿y qué me llevó a emprender esta actividad en busca de esta expresión cultural? Una posible respuesta fue las ganas de viajar, y otra, quizá la de mayor alcance, la que compete más al tema del libro, recoger toda la información que encontrara de este arte mural o pintadas originales, que ya por aquella época empezaba a extenderse por los espacios públicos. En realidad, en aquellos años 92, 93, al principio las ciudades visitadas, quitado de Barcelona, pero bueno, el contacto de Barcelona con gente afín al movimiento yo no coincidí. No tuve la suerte de coincidir con escritores ni ver gente pintando. Simplemente tomé algunas imágenes en la zona del Borne, en la zona creo que cerca de Rovira y Virgilio, no recuerdo exactamente las calles, pero bueno, tomé con la cámara de medio formato, todavía no tenía la otra cámara de 35 milímetros, tomé un carrete, creo que fueron. Y bueno, y ahí sabía o intuía que si no tomaba partido en este tipo de proyecto de recoger el testimonio con fotografías, con el paso del tiempo esto acabaría perdiéndose y pocos conocerían los orígenes en ciudades pues como Teruel o como Lugo. ¿Qué contexto político se vivía en aquel momento? Bueno, pues lógicamente no eran años fáciles, porque en el 93, el contexto político y social en España en los años 92, como conocéis todos, fue de una serie de eventos culturales y sociales que nos ponen en el mapa europeo y mundial, como fue la Expo de Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona, y ello pues facilitó un poco el intercambio de personas y culturas y de gente afín al movimiento hip hop de otros países,
llegaron a España y entendieron bueno, que eso un poco creo yo que coadyuvó a que hubiera contacto con escritores de aquí y que relanzara o diera o hiciera que se cambiaran o evolucionaran a distintas formas de entender lo que era el graffiti. Era evidente que el grado de aceptación de estas formas de relación y ocio eran muy distintas en grados y niveles. No era igual, por ejemplo, Barcelona o Alicante que Teruel o Lugo. Estos eventos hicieron que el intercambio de roles y las culturas fueran más permeables y de lo que estaba sucediendo en otros países se recogía información aquí a través del contacto personal y las visitas de estas personas, porque en esa época pues, los medios de comunicación que tenemos hoy en día no existían. A nivel más local, me refiero más a nivel de territorio español, la crisis financiera de Banesto y su posterior intervención, la crisis económica y la devaluación de la peseta, una recesión sin precedentes, aumento del paro. Creo que todo esto, para mí, o yo así lo entendía, que influyó un poco en el resurgir de una forma de expresión como era el hip hop, que era un poco evadirse de los problemas cotidianos que existían mayormente en las ciudades, ¿no? En la esfera europea se produce la firma del Tratado de Maastricht y la desmembración de la URSS, se logran los acuerdos de paz entre Palestina e Israel. En el 94 ingresan en la Unión Europea Austria, Suecia, Noruega y Finlandia. Esto nos da una idea de los cambios y el ser una época llena de transformaciones económicas, políticas y culturales. Barcelona en esa época vivía la explosión urbanística y cultural de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, y ello pues, aportó multiculturalidad y cosmopolitismo en el ámbito más de ciudad de Barcelona, claro. Comenzó a conocerse Barcelona fuera de Europa y en 1993 desaparece el Diario de Barcelona, fundado ya hacía unos cuantos años, en 1792, se inaugura la fábrica de sedas de Martorell y en el plano cultural actúa en el 1990 en Barcelona en la Sala Celeste África Bambata, que fue uno de los precursores del movimiento hip hop más en la rama de lo que es el break a nivel de todos los componentes del hip hop, ¿no? Se vestía, como todos sabéis, pues esa forma tan peculiar, no solamente entre los b-boys o practicantes del hip hop, sino entre la población en general. Se vestía pues, normalmente de una manera más, no sé, como más heavy, ¿no? Más pantalones anchos. Pues ellos tenían su forma peculiar también, que eran chandas, gatitas, las zapatillas esas con lengüeta y tal, ¿no? Era una forma que les distinguía, y de eso a mí ello me servía cuando me movía a las ciudades, pues reconocer a algunos de ellos y a partir de ahí pues tratar de entrar en contacto y por lo menos conocer y saber escenarios donde podía encontrar ese tipo de obras. También influidos por películas como Beat Street o el documental Wild Style o programas como Toccata, que eran bueno, pues de lo poco que llegaba dentro de las dos cadenas que había, la 1 y la 2, que llegaba a un público mayoritariamente. En Barcelona en esa época, lógicamente en el año 93, pues ya había, claro, había un nivel ya bastante elevado.
Yo no tuve la suerte de coincidir con él porque, ya digo, no me moví en los extrarradios o en las zonas aquellas donde normalmente pintaban, por Renault, bueno, eso estás tú más al alcance de lo que cuáles eran los escenarios. Pero bueno, ya en aquella época ya existían fanzines y revistas como MTR en Mataró, el fanzine Aerosol, de Sabe en Barcelona, Barcelona Zulu, Wing, que editaban SAC, ETN, por Muki y Ser, fanzine Aerovideo KDK de Sabadell, CFC de Sutil, Muki y Muki, después la famosa Game Over, creada por Capi y Jordi Rubio, que después fueron los fundadores de la marca Montana, ¿no? Entre los escritores en Barcelona en aquella época, pues ya pues, figuras de la talla como Muki, Sutil, Cami, Lupi, Sandy, Poseidón, Capi, Fose y una larga fila de ellos, ¿no? En Sansaduri, desde luego, yo en aquella época no sé, no conozco porque yo llegué aquí en el 2005 y sí que encontré cositas, ¿no? En el muro del Parque del Averno y ahí donde el centro médico, donde la zona del polideportivo, pero no sé antes qué había en aquella época, en los años 93-94, no sé lo que había. Bueno, una segunda fase de esta disertación es cuándo inició el proyecto y con quién, ¿no? El proyecto fotográfico se dio a lo largo de los años 1993, 94, 95 y principios del 96. En el año 2004 yo vivía en Nava del Rey, un pueblecito de la provincia de Valladolid, y viajaba a menudo a Salamanca y allí coincidí con una chica, Teresa, que era bueno, pues, estudiante de Historia del Arte y no sé, comentando con ella lo que hacía y tal, y dice, oye, ¿por qué no hacemos algo con ese material que tienes? Y digo, bueno, vale, pues venga, haz un bosquejo, haz un borrador, dale este enfoque, o al menos lo que yo consideraba, el enfoque que yo entendía que había que darle, ¿no? Y inicios, bueno, ahí está el borrador, inicios, no solamente hablando del graffiti aquí, sino del graffiti también a nivel de cómo había surgido en Nueva York, en Filadelfia y demás, ¿no? Y después ya trasladándolo un poco aquí. Hizo el borrador y bien, al año siguiente, en uno de mis viajes a Zaragoza, coincido con Jorge Fleta, que era un seguidor del BREAC y entusiasta de la cultura del graffiti, y creyó en el proyecto de editar también un libro, de hacer un libro, ¿no? Con textos e imágenes. Él también confeccionó su versión escrita y junto con la de Teresa unimos ambos proyectos y así quedó en espera del siguiente paso. En realidad queríamos hacer cosas pero no sabíamos qué salida le deberíamos dar, ¿no? A dónde lo queríamos encauzar, qué sentido darle para que eso llegara y bueno, y el público lo entendiera. Yo en este periodo de tiempo, años 94-95, seguía haciendo el reportaje fotográfico y en 2005 entró en contacto con Fernando Figueroa, un especialista también en arte urbano, también componente y fundador de Indague, autor de varios libros sobre el graffiti madrileño y de bueno, y tesis y demás. ¿Cómo conocí yo a Fernando Figueroa? Él vivía en Madrid, yo vivía en Nava del Rey. Yo le conocí a través de Esteban, que era un escritor de Cáceres, fundador de la web, o de las primeras web que trataba sobre el tema graffiti, positivos.com,
y también a través de Felipe Gálvez, gran aficionado a la fotografía del graffiti y creador de la web Spanish Graffiti. Entonces, con Fernando entro en contacto a través de Esteban y de Fernando y le propongo una reunión en Zaragoza junto a Jorge Fleta con los dos borradores de Teresa y de Jorge, ¿no? Y entonces él los ve y dice, bueno, me parece que hay un trabajo detrás, podemos hacer algo. Y entonces él queda en hacer, en aglutinar pues las visiones de Jorge y de Teresa, más la suya, y bueno, y hacer un relato, pues digamos, para sacar un libro que en principio se llamaría una década del graffiti en España, 1994-2004. Porque yo a partir del 95-96, y esto ya no forma parte del material del libro, me tomé un descanso. Bueno, hice algunas cosas en el 97 en Valladolid, en Albacete, que repetí. Y después volví a tomar otra vez en el 2002, 2003, con el fin de finalizar un poco lo que era el conjunto de la geografía. Y ya entonces pues hice Barcelona, hice Madrid, hice La Rioja, Canarias y Baleares. Y bueno, el texto que Fernando construyó, pues eran como dos tomos, uno de texto y otro de fotografías, y se hizo fotocopia, pero no llegó a publicarse. Sí que se registró en la Sociedad General de Autores, pero quedó ahí, en un proyecto fallido, porque, claro, el no publicarlo significaba pues, que no tenía salida, que no había gente que se interesara o que le pudiera gustar este tipo de trabajos. Sigo con el relato. A partir de ahí, el proyecto estuvo sin moverse y el archivo fotográfico, pues lógicamente sigue deteriorando por los frecuentes cambios de domicilio y las deficientes condiciones de conservación. Así que en 2016 decidí adquirir un escáner y pasar las más de 100 películas analógicas de 35 y 6 por 6 milímetros, que eran unas 2000 y pico imágenes a formato digital, tarea que conllevaba clasificar, ubicar las imágenes con los apuntes que conservaba en sendas libretas, que podéis ver ahí luego. Bueno, así que imaginaros todo este trabajo después de 20 y tantos años, volver a retomarlo, ¿no? Era volver a revivir pues aquel trabajo y volver a poner en orden, ubicar con mapas las piezas. Era una tarea larga, difícil y bastante compleja. Yo creo que, y en esto ya me sabe, que ver el material y decir, joder, te lo has currado. Era complicado, ¿no? Pero bueno. Sí, es muchísimo material.